que estamos muy a gusto de estar aquí en Santiago, en Galicia. Agradecer a la Fundación INADE esta magnífica oportunidad. Y ya que estamos en Santiago, quería preguntarle a Santiago por esa labor, por ese trabajo hecho durante tantos años, ¿no? En materia de emergencias y de interior, pero sobre todo cómo ha evolucionado en Galicia, puesto que es un ejemplo para el resto de España, cómo se han gestionado las emergencias, no solo en el periodo de pandemia, que ya hablaremos después, sino desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Javier, encantado de estar contigo. Si me permites, primero agradecer a INADE, a Adolfo, a José Ramón. En primer lugar el premio y luego el permitirnos estar aquí acompañándonos. Una situación extraña que comentaba con Pilar al principio. Es extraño recibir un premio cuando estamos acostumbrados a estar del otro lado de la mesa entregando premios. Cuando lo recibes estás un poco desubicado, pero es gratificante, evidentemente. Hablábamos de la emergencia, de la gestión de las emergencias y cómo evolucionó. Ahora el tiempo pasa muy rápido, pero si nos retrotraemos, no mucho, al año 2000 en Galicia teníamos como servicios profesionales de emergencia 7 parques de bomberos. Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Santiago y Ferrol, es decir, las 7 ciudades. Y era una situación que, claro, con todo el territorio que tenemos, la población, y sobre todo vinculado con el tema que estamos hoy, en temas de seguros, el resto de la población estaba atendido de una forma precaria. Se apostó durante muchísimos años por dotar de un mapa de emergencias con muchos servicios profesionales. En 20 años hemos pasado de 7 servicios a tener más de 70 servicios profesionales repartidos por todo el territorio. Es decir, tú antes circulabas por poner un ejemplo, de Orense a Benavente saliendo de Galicia, y si tenías un accidente te venían a atender los bomberos de Orense o los bomberos de Portugal. Yo soy de un sitio fronterizo, de Verín, una localidad que está cerca de Chaves, que es un pueblo, bueno, una ciudad ya grande de Portugal, y recuerdo de pequeñito ver venir los bomberos de Portugal, de Chaves, con aquellos camiones que tenían muy bonitos, muy antiguos, y no había nada más. Podemos presumir en este momento en que tenemos, como decía, 70 servicios de emergencia, que si tienes un accidente, si tienes un incendio, si tienes cualquier tipo de incidencia en tu casa, en tus bienes o en cualquier parte del territorio, aspiramos a que en menos de 20 minutos haya un servicio profesional de emergencias que te atienda. Y relacionado con esto, nació pues, en el año 2008 la Agencia Gallega de Emergencias. No es que a partir de ese momento se diese una atención a la población, antes existían, desde el año 93 había el teléfono que era el SOS Galicia, era un 900, pero con muchos menos medios, y ahora, bueno, pues cuando alguien llama al 112 sabe detrás que hay un equipo de profesionales. Hoy me acompaña Marcos, el gerente, que es un poco el alma y que está delante de ese servicio, pero con todas las personas que están atendiendo. Y como digo, cuando alguien llama al 112, teléfono gratuito, sabe que hay alguien detrás y que te van a movilizar. Evolucionó de una forma muy grande la Agencia Gallega de Emergencias, de unas instalaciones que cuando llegamos en el año 2009 estábamos aquí en la televisión de Galicia, a un edificio modélico con unas instalaciones muy modernas, que creo que algunos de los que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de ver. Y es bueno que se conozca porque, claro, la gente, la gestión de la emergencia es muy compleja y no sabe todo lo que hay detrás. Es decir, cuando alguien llama, sabe que hay un teléfono, hay unas personas, tienen una formación y mueven unos recursos, y esos recursos son de distintas administraciones, pero que siempre van a atenderlos. Y se trata eso, de dar un servicio a la población, de que estemos todos más seguros y que el riesgo que se produce, el incidente que se produzca, no avance más de lo que tiene que avanzar también, y luego para tener esa atención que vais a hablar vosotros en el mundo del seguro, que es muy gratificante. Luego, si quieres, profundizamos un poco más, pero yo creo que para que no hable yo solo, veo eso, el premio a la investigación, Javier, del mundo jurídico, cuál es un poco tu trayectoria y, bueno, qué tienes un poquitín en relación con el mundo bueno, pues de la valoración del riesgo, del mundo del seguro y con todo este mundo tan apasionante. Pues la verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar a esta materia, pero mi maestro, don Luis de Angulo, que fue director general de seguros del año 79 al año 81 y participó en cierta manera en la ley de contrato de seguros, pues me insufló el gusanillo del amor al seguro y al derecho de seguros, ¿no?
y allá por el año 90 me dio un estudio de investigación en el que se hablaba de la importancia económica y social del seguro, que lo había realizado la entonces directora general de Seguros, Pilar González de Frutos, un magnífico estudio que me trasladó realmente que en cierta manera donde estamos en la sociedad de hoy, una parte importante se lo debe al seguro. Desde el préstamo a la gruesa que naciera en Génova en el siglo XIII y que a partir de ahí aprendiéramos a socializar el riesgo y nos permitiera llegar a la situación actual en la que, pues bueno, el riesgo, como decía Garriga, ese es el antídoto el seguro es el antídoto del riesgo, y vemos cómo se puede perfectamente evolucionar una empresa cubriendo sus riesgos, asegurando sus riesgos, ¿no? Entonces, eso me llevó, en primer lugar, a realizar una tesis doctoral sobre lucro cesante en los accidentes, a investigar, a darme cuenta que en España pues, no había evolucionado lo suficiente, a irme a Bolonia pues, para ver cómo en Italia el derecho de seguros tiene una preponderancia grande, al igual que en otras partes de Europa. Y bueno, y terminada mi tesis doctoral, entendí que era interesante pues, constituir la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, que se constituyó en el año 2001, hemos cumplido ya 20 años y la formamos por más de 1 millar de abogados. Y esa asociación no defiende los intereses de nadie, sino es una asociación científica, es decir, para el desarrollo del estudio del derecho de seguros, que es tan importante en nuestra sociedad. Eso me llevó pues a crear con la Universidad de Granada, de la que soy profesor, un máster, a dirigir un máster en responsabilidad civil y seguro, que ya va por 10 ediciones, y vamos intentando también con una publicación que tenemos trimestral, la revista de la Asociación Española, pues vamos intentando que esta materia tan bonita y tan importante evolucione, ¿no? Y que hoy en día se hable cada vez más en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo pues del derecho de seguro, de la responsabilidad civil, de la cobertura, pero no solo ya a nivel en derecho civil, sino también en derecho laboral, pues con todos los accidentes laborales, porque esta es una materia transversal, en derecho penal para resarcir el daño, en derecho administrativo por la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado. Es decir, toca todos los ámbitos del derecho, es una asignatura que debería de haberse dado siempre en la carrera de Derecho y que no se daba. Curiosamente, no se estudiaba responsabilidad civil. Ahora es cuando ya existe un interés por esta materia. Por eso creo que la investigación en el seguro ha sido importante en estos 20 últimos años, ha dado un vuelco realmente, y eso motivó pues también que en el año 2010 el entonces director general de Seguros, Ricardo Lorenzo, vino y nos trasladó a una serie de juristas, Mariano Medina, Miquel Martín Casal, la necesidad de trabajar en la realización de un nuevo baremo para la valoración de los daños corporales. Yo participé en el grupo plenario y a partir del año, cuando entró en vigor la nueva norma, la Ley 35/2015 y el nuevo baremo, el 1 de enero del 2016 se crea una comisión de seguimiento que forman tanto la Administración como algunas personas de la sociedad civil. Entre ellas, pues me designaron a mí como letrado experto en responsabilidad civil para formar parte de esa comisión de seguimiento, que no es otra cosa que un sistema nuevo de legislar traído de Europa, por el cual cuando se dicta una norma no se acaba ahí, sino que se le hace un seguimiento a dicha norma, se van realizando una serie de consideraciones o guía de buenas prácticas para el desarrollo de la misma, y a los 3 años se hace un informe razonado que establece qué ha cumplido correctamente y en qué se puede mejorar. En el año 2020 presentamos este informe razonado y actualmente hay una propuesta de reforma de la ley, 6 años después de haber entrado en vigor, con 50 modificaciones a las que hemos llegado con el consenso general de todas las partes implicadas.
En definitiva, vemos cómo, si nos retrotraemos 20 años a lo que tenemos actualmente, pues el cambio en el derecho de seguro es importante, pero en la valoración del daño corporal puede tener unas discrepancias en la valoración de una provincia a otra o de un juzgado a otro inmensos. Ahora tenemos un sistema legal valorativo que nos permite cumplir con el principio de igualdad, de seguridad jurídica y además un baremo envidiado por muchos estados, porque realmente dota de seguridad jurídica y dota de posibilidades a las aseguradoras de hacer sus cálculos actuariales para ver realmente cuáles son sus necesidades o hasta dónde pueden llegar en cubrir una materia, ¿no? En definitiva, un mundo apasionante en la investigación del seguro y que quizás eso ha sido ese amor por el seguro ha sido lo que hoy me ha traído aquí, ¿no? Y no sé si imagino que al igual nosotros en esta materia, vosotros en la pandemia todo saltó por los aires y habréis pasado 2 años pues complicados, ¿no? Sí, muy complicado. Bueno, yo un poco en relación con lo que me acaba de contestar, efectivamente, esa es la tercera pata de la emergencia, la que no nos toca a nosotros nos toca gestionar multitud de emergencias y de distinta tipología, y en todas hay 3 fases. Es la fase de la preparación, es por parte de las empresas, por parte de las personas, la atención de la emergencia misma, y luego cuando estás en esa emergencia, a lo que le preocupa a todo el mundo es qué va a pasar después, cómo me va a ocurrir el seguro, cómo me van a atender. Por eso tu mundo, digamos, es más bonito, porque vas a la parte positiva ya, oye, cómo resarcir el daño. En relación con la pandemia fue muy complicada, pero fue muy complicada para todos, para toda la sociedad. A nadie se nos escapa que de un día para otro se nos cortó la vida, se nos cortó lo que teníamos que hacer, los planes de futuro y los planes de presente. Prácticamente a nosotros nos tocó gestionarla. Fue complejo. En la Xunta de Galicia la gestionamos, era semana a semana, porque como los datos epidemiológicos cambiaban y no eran uniformes en todo el territorio, igual que en todo el territorio nacional, pero aquí funcionaba que cada martes se reunía un comité de expertos, en su inmensa mayoría del mundo sanitario, en el que participábamos, aparte del mundo sanitario, participábamos la Dirección de Interior, nosotros la Agencia Gallega de Emergencias y Asesoría Jurídica. En virtud de los datos que daba Salud Pública, que analizaban, se tomaban una serie de medidas muy difíciles, muy complejas y muy difíciles de implementar. Difíciles de implementar por todo el territorio y difíciles de implementar porque era complicado que lo entendiese la gente. Entonces, no eran ya a nivel de Galicia, llegaban a nivel de ciudad, llegaron incluso a nivel de comarcas, llegaron a nivel de barrios, parte del territorio en donde había un determinado nivel de restricción, y en otros ayuntamientos de al lado, en otros territorios de al lado, no tenían ese nivel de restricción. Bueno, pues todo eso había que aplicarlo y había que explicarlo. A través de la Agencia Gallega de Emergencias manteníamos, cada vez que se cambiaba la norma, el comité clínico era los martes, el jueves se publicaba y el viernes entraba en vigor, nos reuníamos con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad virtualmente, pero con todas las policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica, explicando al detalle de cómo se aplicaba, cómo había que aplicar esa norma que se aprobó en cada parte del territorio. Bueno, muy complejo ese, pero también era complejo el día a día. Nosotros nos tocó trabajar con todos los cuerpos de seguridad y con los cuerpos de emergencia en un momento en que, visto con perspectiva, sabemos todo cómo se contagiaba, cómo se transmitía, pero en el primer momento no sabíamos nada. Era un desconocimiento general, no había medios de protección, porque la mascarilla es algo cotidiano, pero en aquel momento no había mascarillas. Se hicieron mascarillas, se buscaban mascarillas, mandábamos a la policía por determinados locales, hasta en los chinos entraban a ver si tenían mascarillas para cogerlas y repartirlas. Complejo del mundo de la emergencia, complejo del mundo sanitario. Tú lo conoces directamente porque me contabas, que luego te preguntaré cómo te afectaba. Y nos afectaba porque se hacían, esto era el efecto llamada, si un ayuntamiento, si cualquier establecimiento desinfectaba, todo el mundo tenía que desinfectar más. Olía a lejía por todos los lados. Bueno, se hicieron cosas que eran un poco vistas, ahora con perspectivas un poco inútiles, pero bueno, esto era lo que había en aquel momento,
Y luego a mí me llamaba la atención, a mí personalmente, que afortunadamente me tocó. Digo afortunadamente porque al final estaba mucho más entretenido que los que estuvieron confinados en casa. Yo salía todos los días a las 8 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche y veía a Santiago, el resto de las ciudades, completamente desiertos. Lo decía, no sé si a Pilar o a José Ramón, a mí no me paró tantas veces la Guardia Civil y la Policía Nacional en mis 50 y pico años como en los años de la pandemia. Me paraban, pues, un día me pararon 5 veces, me pararon viniendo de mi casa al trabajo, del trabajo en la rotonda de arriba. Me paró Policía Local, Policía Nacional, me paró la Brilat y me paró la Guardia Civil. Y esto era, como andábamos 3 coches por la carretera, pues a los 3, oye, yo creo que ya al final algún guardia civil me decía, digo, oye, macho, ¿no tienes otra cosa? Pues así paramos y hablamos un poco, porque no hay nadie. Bueno, vale. Visto así hace gracia, pero claro, fue muy complicado para todos, para los que estuvimos en primera línea, para los que no estaban en primera línea y veían desde las ventanas, había, como sabes, mi dirección, aparte de la emergencia, tiene la parte de interior de policía autonómica y de policía. Yo tenía mucha relación con los cuerpos de seguridad. Los policías de ventana te veían en la calle y llamaban para denunciar, pero no era, realmente no, yo se lo decía muchas veces a policías, que bueno, como digo, es por mi trabajo, esos que denunciaban no era porque dijesen, oye, esta gente está, no, era por envidia, porque yo estaba en casa y había los 4 que estábamos aquí. Fue complicado, yo creo que se gestionó muy bien, aquí nosotros en Galicia fue un trabajo ingente, pero creo que en todo el territorio, y gracias a eso, oye, fue un periodo muy duro, y gracias a tener un sistema de emergencias, un sistema de seguridad bastante consolidado, conseguimos, bueno, pues dentro de lo malo que hemos pasado todos, que creo que se pasó de una forma, bueno, positiva, y oye, volvemos a retomar la vida habitual. Y bueno, pues esos sistemas que hemos probado durante estos 2 años, hacíamos simulacros, nunca habíamos hecho un simulacro de una pandemia, esto salía en las películas y nadie pensamos que las películas eso se iba a convertir en realidad. Bueno, pues a pesar de todo eso funcionó el sistema de emergencias, funcionó la Agencia Gallega de Emergencias, duplicando turnos, atendiendo, creando servicios específicos de atención psicológica para la gente que llamaba, gente que estaba sola, y nos sirvió de examen. Yo creo que lo hemos superado entre todos, porque sin la colaboración de la sociedad ni los servicios de emergencia, ni la Agencia Gallega de Emergencia, ni el 112 funcionaría. Y bueno, pues estamos preparados para nuevos retos que trabajaremos en el futuro. Esperamos que esta no se vuelva a repetir, pero bueno, para trabajar en el futuro. Me contabas antes en la entrada que tu mujer es médico y tú has vivido la pandemia un poco desde ese miedo, digamos, cuando digo miedo entre comillas, de una persona que se enfrentó directamente y tú la recibías en casa. Yo recuerdo de llegar a casa todos los días, tirar la ropa, las lavadoras yo creo que nunca funcionaron tantos como ese momento, no nos hemos duchado y lavado las manos tantísimas veces. Yo cuento una anécdota, mi mujer se fue a renovar el DNI después, durante la pandemia, y le decían en Policía Nacional que no le salían las huellas dactilares de tanto gel que usábamos. Y bueno, pues esto nos pasó a todos. ¿A ti te pasó vía conyugal el tener que enfrentarte con eso? La verdad es que para todos fueron tiempos complicados. No sé, evidentemente estar en primera línea es complicado. Ella, que estaba en el hospital, nos pidió que nos fuéramos a otra casita que tenemos en un pueblo, con mis hijos, y estuvimos 75 días separados, que en más de 30 años que llevamos juntos, en 32 años que llevamos juntos, jamás en la vida habíamos estado más de una semana separados, como mucho. 75 días sin vernos era una angustia, porque el que está en primera línea lo sufre porque pues teme por su vida, ¿no? Pero escuchar a tu hijo preguntar todos los días cómo está su madre no era nada fácil, ¿no? Y en esos días, volviendo y acercando el ascua a mi sartén, esos días me sentí orgulloso del seguro. Como decía antes, el seguro es el antídoto del riesgo, y qué mayor riesgo que estábamos sufriendo en ese momento, ¿no? Empezaron a surgir muchas dudas sobre si los seguros de vida, sobre si los seguros de decesos, y ahí en ese sentido hay que romper una lanza, evidentemente, por las compañías de seguros, y en especial por
por UNESPA, por la patronal del seguro, que inmediatamente dotó un seguro para los sanitarios, aportando 38 millones de euros, más de 100 compañías aportaron 38 millones de euros para que todos los sanitarios, los más pues no sé, de 100.000 sanitarios que pueda haber, estuvieran cubiertos por ese seguro gratuito y facilitado por, como digo, por UNESPA. Aquello a mí me hizo sentirme muy orgulloso y ir con la cara bien alta de que el seguro está en los momentos difíciles. Luego llegaron pues un montón de consultas, ¿no? Llegaron los cierres de establecimientos, llegaron las pérdidas de beneficios por cierre de establecimientos y llegaron las consultas para ver si se podía reclamar a la Administración en base a ese estado de alarma, puesto que la Ley Orgánica 4 del 81, que regula el estado de alarma, establece la obligación de reparar los daños y perjuicios, y hubo juristas que entendían que era una vía oportuna. Luego llegaba todo el tema de revisión de las pólizas, si el daño por esa pérdida de beneficio estaba asociado a otro daño, no cubría, o si era un daño individual, en fin, si hacían continuas consultas en materia de excesos, pues se ocurría que se tenía un seguro que cubría una serie de garantías y que, como lamentablemente pues no se pudieron enterrar y darle sepultura a esas personas que fallecían tal y como tenían previsto en su póliza, pues había una posibilidad de rescatar parte del capital. En fin, eran consultas técnicas que nos hacían por las propias aseguradoras, las propias asociaciones de consumidores y yo, como presidente de la Asociación Española de Abogados de Responsabilidad Civil y Seguro, estaba continuamente atendiendo medios que preguntaban, y te dabas cuenta de la importancia, de nuevo, que tiene el seguro en estos momentos de calamidades. Era raro el día que no pues tenías que atender a un medio nacional, a una televisión o a quien sea, sobre el seguro de vida, sobre el seguro de accidentes, sobre que si los coches están parados, si me van a devolver una parte de la prima. En fin, el volumen de consultas fue disparatado, ¿no? Y además, cuando terminamos, empezó el volcán y entonces empezaron las consultas sobre las coberturas del Consorcio de Compensación de Seguros. Y, en fin, la verdad es que hemos estado muy entretenidos durante estos 2 años, pero ha sido un placer poder ver, por un lado, la importancia que tiene, no me cansaré de decirlo, la figura del seguro, la tranquilidad que ha dado a muchos hogares ese seguro, y la altura de miras que han tenido muchísimas aseguradoras, pues no poniendo trabas en esos seguros de vida, en esos periodos de invalidez que han tenido determinadas personas. En definitiva, han estado a la altura más que nunca, y los que nos dedicamos a esta profesión, pues lo que hemos terminado reventados como todos, agotados, vosotros en el apartado de emergencias, los médicos en primera línea más que nadie, los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también los juristas. Hemos vivido 2 años de reales decretos continuos a las 11:30 de la noche y de consultas a las 8 de la mañana del orden de, yo qué sé, cientos, ¿no? Ha sido una experiencia que nunca pensamos que íbamos a vivir, pero que una vez que la hemos superado, aunque en el camino se han quedado muchos amigos y familiares nuestros, pues bueno, hay que ser positivo y mirar hacia el futuro, ¿no? Que quizás es lo siguiente que yo te plantearía. ¿Cómo ves el futuro dentro de las emergencias? Pues el futuro, yo creo que vamos a seguir trabajando, a dar cada vez. Este es un mundo que se mueve muy rápido y cada vez la gente demanda más prestaciones, con nuevas inversiones, nuevos medios. En el caso nuestro de Galicia, yo creo que el siguiente reto que tenemos en el 112 es integrar todos los servicios de emergencia y todos los servicios de seguridad en el propio centro. Ahora trabajamos coordinadamente con todos ellos, pero bueno, hemos hecho una inversión muy grande, un centro puntero a nivel nacional, y contar con todos los servicios allí es algo esencial en el sentido de la respuesta a una emergencia. Cuanto antes se atienda, menos daño produce, evidentemente, y lo sabéis, lo saben todos los que están aquí en el foro, puesto que son de la compañía de compañías de seguros, y es atender a
resarcir el daño que se produce. Seguir apostando por eso, por la integración, por nuevas medidas tecnológicas. Este año ya, a partir de junio, hay la geolocalización en punto exacto con llamadas telefónicas al 112, lo cual facilita muchísimo la intervención. Y seguir trabajando en la formación, en la atención a los medios, invertir, crear nuevos servicios de emergencia, dotar y potenciar más esos servicios de emergencia, continuar con la formación. Nosotros también tenemos la formación de cuerpos de seguridad y cuerpos de emergencia y seguir trabajando, trabajar con seguro. Nosotros siempre trabajamos desde hace muchísimos años con José Ramón y con Adolfo desde la Academia Gallega de Seguridad en la formación, y una parte de la gestión de la emergencia es la formación, el intervenir. Veíamos ahí en la entrada un camión de bomberos y no sabíamos si era preparado por INADE, no, pero era un simulacro de evacuación aquí en el Hotel Puerta del Camino. Pues esos simulacros, esa preparación, a la hora de intervenir, que los medios sepan dónde actuar, que los usuarios sepan qué hacer, la coordinación y que se conozcan otros medios, esto minimiza muchísimo el riesgo. Hemos pasado durante muchísimos años la gestión de muchas emergencias, la última, los incendios todos que estamos teniendo en incendios industriales, el Vila de Pitanxo, hemos pasado a Angrois, hemos pasado a la pandemia. Bueno, son años, son experiencias que vas cogiendo, pues todo eso te va ayudando a innovar, a buscar nuevas fórmulas de intervención y, como digo, el futuro de forma positiva, con mayor inversión, con mayor coordinación, mayor integración y trabajar desde los usuarios con planes de autoprotección, los medios de intervención y trabajar con vosotros, con las compañías de seguros, para entre todos esto es poner en el foco a la persona. La persona, decía antes, se preocupa cuando su casa está ardiendo, que se la apagues cuanto antes y le produzca, y una vez que salen los bomberos, una vez que salen los servicios de emergencia, os llaman a vosotros, y que vosotros le deis esa atención es una parte esencial de la emergencia. El mundo de la emergencia y el mundo del seguro está realmente, yo siempre lo digo, para dar tranquilidad. Y esa tranquilidad es lo que buscan los ciudadanos. Pues entre todos yo creo que podemos llegar a darla. Y vosotros, yo imagino que tú seguirás con la investigación y aportando, complementando, porque es una parte importante de la emergencia. Pues sí, ahora mismo estamos en la transposición de una directiva que tiene que entrar en vigor el año que viene sobre autos. Estamos viendo un tema muy actual como son los vehículos personales, de movilidad personal, los patinetes. Estamos viendo una alta siniestrabilidad que pone en riesgo el patrimonio de determinadas personas, ¿no? Porque no hay que olvidar que si no tenemos un seguro y nuestro hijo con el patinete, pues sin querer, evidentemente, pero causa un daño, que se está viendo que en algunas ocasiones son daños importantes, pues nuestro patrimonio se puede ver afectado. Por lo tanto, estamos valorando con la Dirección General de Seguros el hecho de imponer un seguro obligatorio, que prácticamente va a ser así, pendiente de pues, determinar la cuantía y la forma en la que se va a llevar a cabo ese seguro obligatorio para los vehículos personales de movilidad personal, ¿no? Entendemos que es más que una obligación, es ayudar, ¿no? Porque actualmente en algunos casos los cubre el seguro del hogar, pero no en todos y con unos límites, y vemos que ese riesgo que se está implantando muchísimo, pues necesita una respuesta, ¿no? Como también lo necesita el tema de los ciberriesgos. Actualmente las empresas se clasifican, antes eran 3, ahora en 2, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Ya no hay esa tercera de que se van a librar, no, o has sido o vas a ser. Y por lo tanto el seguro de ciberriesgo es importantísimo. Y todo ello lleva aparejado pues un estudio y un asesoramiento. Nosotros siempre decimos que autoasesorarse en seguros es tan peligroso como automedicarse, ¿no? Todos sabemos los motivos por los que nos automedicamos, ¿no? Por la prisa, por la rapidez, el coste. Realmente no merece la pena autoasesorarse, porque un seguro que no te cubra adecuadamente pues te puede dejarte inerme frente a una situación, ¿no? Tenemos que ser conscientes y trasladar a la sociedad que, por ejemplo, este baremo que tenemos actualmente, que ahora en el mes de julio se va a ver actualizado con la publicación de unas nuevas bases técnicas actuariales,
y que en el año que viene, en el año 2023, se volverá a ver actualizado con, por un lado, la implementación de la directiva, de esta última directiva, y también con esas 50 propuestas del informe razonado que hemos realizado en la Comisión de Seguimiento del Baremo para la mejora del mismo. En definitiva, las indemnizaciones van a volver a subir. Antes de entrar en vigor esta ley, el 1 de enero del 2016, podríamos decir que en una persona que tuviera pues un accidente laboral, por ejemplo, y le quedara una incapacidad, pues su indemnización podría rondar a lo mejor los 200.000 euros. Después de la entrada en vigor del baremo, esa indemnización se multiplicó por 2 o, si ya nos vamos en la invalidez absoluta, por 5 o por 6. Es decir, no es difícil encontrar indemnizaciones ya de 400 o 500.000 euros a una persona que sufre un accidente y le queda una incapacidad permanente total. Pero eso está muy bien cubierto por el seguro obligatorio del automóvil, pero no está bien cubierto cuando estamos en una empresa y estamos en un accidente laboral. Y es obligación nuestra trasladar a los empresarios que los seguros con una cobertura inferior a la que habitualmente está habiendo ahora, que como digo es el doble o el triple que el anterior, pues han quedado desfasados. Entonces tenemos una obligación de informar y de formar en la necesidad de actualizar los seguros, actualizarlos en las cuantías, actualizarlos en los contenidos con este tema de ciberriesgos y ya, por supuesto, entrando en otras materias como el seguro de DIANOU o otro tipo de, por supuesto, la RC industrial, nos vamos dando cuenta que si queremos arriesgarnos en una actividad nueva, tenemos que tener pues una tela debajo que nos proteja, tenemos que tener una seguridad y esa seguridad nos la da el seguro. Por lo tanto, entiendo que el seguro tiene un mundo por delante que si ya era importante, en este siglo XXI va a ser muchísimo más importante porque solamente vamos a poder progresar, innovar y desarrollar nuevas temas, nuevas vías de todo tipo, ¿no? De industria, de comunicación, de todo tipo y sobre todo con el tema de Internet y con el riesgo que tiene todos los ciber, solo lo vamos a poder hacer si tenemos, como digo, el respaldo, el guardaespaldas que es el seguro, ¿no?